Bueno, y una vez hecho ese apunte cinematográfico, si podemos llamarlo así, ese consejo ahí de peli, a la que podéis ver, pues también otra industria tradicional que estuvo entre las primeras industrias que se desarrollaron fue la industria textil. ¿Vale? ¿Os acordáis de la sustitución de la lana por el algodón? Y que sobre todo si pensamos en los orígenes de la industria textil en España, pensamos en la zona de Cataluña. Aunque es verdad que tiene también importancia en toda la zona mediterránea. El tema del calzado, el tema del textil, en toda la zona, por ejemplo, de Alicante, dentro de Alicante, en Elche, algunas zonas de Valencia, tiene unas industrias textiles importantes. Y fue la base de la primera industrialización española. Eso sí, esta industria tradicional, que tuvo mucha importancia en España, podemos decir que en las últimas décadas se ha desinflado. Algunos y algunas dirán, oye, pero José, es que nosotros tenemos una gran empresa que además creada por un empresario español como Amancio Ortega, que es el grupo Inditex, con empresas tan potentes como Zara, Cortefiel y tantos otros, que son obras de un español y en la que trabajan españoles y tal. Ya, pero esas empresas realmente sabemos que sus productos, su industria textil, realmente sus fábricas, sus talleres no están aquí, sino que las tienen en Tailandia, las tienen en China, por el hecho de la deslocalización. No podemos competir en mano de obra, no podemos competir en las políticas que tienen ellos laxas o flexibles, si queremos utilizar ese eufemismo, esa otra palabra, para no decir directamente contaminación libre. Al final eso hace que no podamos competir a esos niveles y por lo tanto la industria textil, que fue el pilar de nuestros inicios industriales en España y de otros países, pues ahora se ha desplazado hacia otras zonas. Por lo tanto, dentro de ese primer grupo de industrias hablaríamos de esos tres sectores tradicionales: la siderurgia, la construcción naval y el textil, que tuvieron mucha importancia, sobre todo hasta los 70 y 80, pero que a partir de la crisis industrial y la reconversión sufrieron un reajuste muy grande que básicamente las ha hecho, en el caso de la naval, perder mucha importancia, en el caso de la textil también por la deslocalización, y en el caso de la siderurgia, pues haciendo bueno el dicho ese de adaptarse o morir, pero sí morir, pues también ha tenido que adaptarse a los nuevos tiempos. Una vez hemos visto los sectores industriales más tradicionales relacionados con esas industrias básicas, sobre todo en el caso de industrias maduras o sectores industriales pesados, esas industrias pesadas, sobre todo en el caso de la siderurgia y la naval, y más de industria de bienes de consumo en el caso del textil, hablaríamos en la clasificación más actualizada de sectores industriales contemporáneos. Que estos ya no son los que aparecieron y se desarrollaron a lo largo del siglo XIX, sino aquellos que tuvieron su principal origen o aparición a lo largo del siglo XX. Y estos sectores sobre todo tienen que ver con el desarrollo de España, y realmente cuando España se industrializa, que acordaros que la mecanización española sobre todo ocurre a partir de los años 60. Tened en cuenta que en los años 40, 50 van a ser especialmente duros para España. Acabamos de salir de una guerra civil y por lo tanto hasta que no lleguen los 60, que es cuando se produce el desarrollo económico, social, cuando España se abre al mundo, cuando llega un turismo de forma importante y cuando, por ejemplo, empresas como la Coca-Cola y otras empresas extranjeras empiezan a ver posibilidades de invertir en España, no es cuando realmente hay un verdadero auge o desarrollo de la industrialización. ¿Qué pasa? Si tenemos una sociedad que se desarrolla socialmente, económicamente, con una mentalidad que se va abriendo y con unos hábitos sobre todo de sociedad de consumo, de necesitar comprar cada vez más productos dentro de una sociedad de consumo cada vez más consumista, pues podríamos hablar de esos años 60 que son los del llamado desarrollo social y económico de España, que también se conoce normalmente como el desarrollismo, que no es otra cosa que España pasa de ser una sociedad muy tradicional a principios del 20 a convertirse en los años 60-70 a subirse al carro de la modernización, por decirlo así, de uno de los pocos países en Europa que todavía no tenía esas características. Y por eso en los años 50-60, sobre todo en los años 60, es cuando España se abre al exterior y eso hace también que nos llegue la industrialización con un verdadero empuje. Esas industrias del siglo XX, pues básicamente nos van a hablar de productos que se van a ir comprando y que se van a ir desarrollando su producción a lo largo de esa década, sobre todo de los 60. Y ahí incluiríamos, por ejemplo, la industria de los electrodomésticos, la industria del automóvil, la industria relacionada con el aumento del consumo del petróleo, petroquímica y las industrias agroalimentarias. Estas ya prácticamente, pues muchas de ellas siguen teniendo importancia y de ahí que hablemos de sectores industriales contemporáneos que se desarrollaron en el siglo XX.
Como os decía, sobre todo en las dos primeras, electrodomésticos y automóviles, ambas se desarrollaron, y ahí lo pongo igual, en los años 60, en la década de los 60 con el desarrollismo. También, ¿por qué se produce ese desarrollismo? Acordaros de varios factores. Primero, la época en población del baby boom retrasado. Importante, con ese aumento de población importante que tiene lugar en los años 60, 70 en España. Son los años también en los que Franco, que había optado por una política de cierre de nuestro país en esa línea de autarquía, de proteccionismo, se va dando cuenta de que para el desarrollo económico y social de España necesita abrirse al exterior. Se favorece la llegada de industrias y empresas extranjeras con subvenciones, ayudas, con bajada de impuestos, ofreciéndoles también una mano de obra que en ese momento nosotros teníamos más barata que otros países, y eso favorece también la inversión extranjera. Todo eso que va a hacer que se vayan desarrollando pequeñas industrias que poco a poco se van uniendo y van formando grandes industrias. Os sonarán marcas tan famosas de electrodomésticos como Fagor, Balay, que no dejan de ser esas pequeñas empresas que se fueron agrupando hasta crear grandes empresas o grandes conglomerados empresariales como esos. Sobre todo destaca en el caso de España la industria del automóvil, que es una de las industrias más dinámicas, que se desarrolló en los años 60. Bueno, pues acordaros de los primeros coches. Por ejemplo, uno de los primeros coches, como el que podemos ver ahí en la imagen, pues sería el famoso SEAT 600, ¿vale? Que podemos ver ahí esos cochazos, ahí, por cierto, hay coches de época que tienen una valoración tremenda, la gente que los ha conservado, y básicamente muestran esa primera época del desarrollismo español, fijaros ahí con todos los bártulos arriba del coche, en las que, pues, los españoles se plantean, pues, poder comprarse su primer coche. Se plantean también los primeros electrodomésticos, se plantean también pues, coches como el famoso Simca 1000, que sonará ya algo posterior, que está la famosa canción esa de qué difícil es hacer el amor en un Simca 1000, en un Simca 1000. Bueno, como veis ahí con los temazos y hitazos que suenan por aquí en el caso de vuestro profesor, bueno, pues los tendríamos ahí. En el caso de los automóviles, es verdad que es una de las industrias más desarrolladas en España desde los años 60. La creación de la Sociedad Española de Automóviles con la SEAT también fue muy importante, las ayudas que se dieron por parte del Estado, los beneficios que se daban para que eso se estableciera y sobre todo el desarrollo social y económico, pues hacen que la gente se plantee la posibilidad de comprarse ese primer vehículo, ese primer automóvil. Y fijaros que hoy España todavía es el 8º país del mundo en cuanto a mayor producción de vehículos. Eso tiene que ver, por un lado, con el caso de empresas españolas como la SEAT que se desarrollaron, pero sobre todo también con que hay multinacionales que han visto en nuestro país unas posibilidades de producción con unos beneficios muy grandes para luego exportar esos vehículos a otros países. Os sonarán Volkswagen, os sonará Nissan, os sonará Ford, Renault, Citroën, todas esas grandes multinacionales producen aquí los coches, algunos de sus coches, y luego los exportan a otros países. Problema que se da, que es verdad que como otros países como Turquía, como otros países del sudeste asiático, producen más barato que nosotros, con una mano de obra más barata y con una serie de subvenciones, ayudas, bajadas de impuestos por sus gobiernos y con unas políticas menos restrictivas en cuanto a contaminación, pues también se está produciendo la deslocalización de esos automóviles, que ya os dije que no tenía nada que ver con dejar de estar loco o loca, sino simplemente con que cambian el lugar de producción. Además de ello, habría dos industrias importantes que serían la petroquímica y la agroalimentaria, dentro de esas industrias contemporáneas. Como decía antes, la petroquímica, y el mismo propio nombre no lo indica, serían aquellas industrias que transforman el petróleo para conseguir sus derivados, diferentes productos químicos como gasolinas, gasóleo, naftas, plásticos y demás derivados del petróleo. En el caso de España no producimos prácticamente petróleo, salvo pequeños puntos como Burgos o como algunas zonas de Tarragona, pero sí que es verdad que ese petróleo que llega aquí, sobre todo en embarcaciones, lo tenemos que refinar, lo tenemos que transformar para poder consumirlo, no porque no lo vayamos a beber ninguno el petróleo ni la gasolina, sino para poder producir esos plásticos, esa gasolina, tiene que pasar por un proceso de transformación. Hablamos de zonas como Huelva, Algeciras, por ejemplo en Murcia, en Cartagena concretamente,
estaría la zona de Escombreras, o por ejemplo también en la misma zona de Ciudad Real estaría la planta de Puerto